Gustavo Marangoni, presidente del BAPRO, Banco Provincia, y está Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Ciudad y es diputado del PRO. Scioli de un lado, Macri del otro. ¿Sirve para algo este anuncio? Bueno, no, por supuesto que sirve, pero es un parche en una economía que tiene un problema que es la inflación y que entonces que te obliga permanentemente a ir ajustando las cosas y sobre la marcha, ¿no? Es un parche, ¿no? Y me parece que Argentina se merece una discusión integral de su sistema impositivo porque, bueno, el impuesto a las ganancias lo pagan, la gente gana más de 15.000 pesos, pero después está la inflación que la pagan absolutamente todos los argentinos, o sea, lo paga el que gana 3.000, el que gana 4.000, el que gana 5.000, el que gana 6.000. Después hay otro impuesto que es el IVA, que también lo pagan todos, y después los impuestos al trabajo, que me parece que están muy en la raíz de, digamos, de por qué Argentina tiene tanta informalidad. Déjame decirte simplemente una cosa digo, porque me parece que tenemos que en algún momento meter todo, ¿no?, en la bolsa. Un trabajador que gana 5.000 pesos, no 15.000, 5.000, a lo largo del año paga 2 sueldos, son los impuestos al trabajo que paga. Mientras que un trabajador que gana 20.000 pesos paga menos de un sueldo de impuesto a las ganancias al año. Digo, entonces, ojo, la gente que gana menos recursos también paga muchos impuestos y en algún momento vamos a tener que ver ese punto también. Gustavo Marangoni, ¿usted cómo recibió el anuncio de Cristina Kirchner? Bien, creo que es una buena noticia. Son 800.000 trabajadores que van a tener un medio aguinaldo sin impuesto a las ganancias. Eso es bueno. Después, por supuesto, con el paso de los próximos meses habrá que seguir estudiando y trabajando en cuanto a la correcta o la mejor implementación del impuesto. Yo creo que tiene que haber impuesto a las ganancias, por supuesto que es toda una discusión a partir de dónde, cuál es el mínimo no imponible, cómo se implementa. Yo creo que hay una franja entre los 15.000 y los 20.000 que están muy afectados. No solo el propio trabajador, sino que también muchas veces se genera una dificultad de parte del empleador, que al dar un incremento a alguien que a lo mejor tiene más responsabilidad que otro, termina encontrándose luego con que esa persona... No quieren hacer horas extra, por ejemplo. Entonces, pero digo, bueno, todo es susceptible de ser analizado y de ser mejorado, pero lo importante es que la medida es buena, la medida beneficia a 800.000 sobre 1 millón y pico de trabajadores. Creo que eso hay que rescatarlo. No solo va a tener un efecto positivo sobre los propios beneficiados, sino también sobre el conjunto de la economía, porque hacia fin de año es una inyección más al consumo y eso creo que siempre es bienvenido. No, hay un tema que es que hay que recuperar un poco la progresividad y la escala, ¿no? Hoy la gente paga directamente el 35% cuanto entra y está tan empastichado este impuesto que, por ejemplo, hay gente que gana lo mismo y paga diferente. Porque la manera que está liquidado el impuesto es según tus ingresos en el año 2013. Entonces vos, si en el año 2013 no tenías trabajo y hoy tenés un sueldo, pongámosle de 20.000 pesos, no pagas impuestos a las ganancias, mientras que el que tenía un sueldo de 16 y hoy tiene 20, paga impuestos. Entonces, por la forma que fue hecho el decreto. Exactamente, por la forma que fue hecho el decreto. Así que la verdad que tenemos un lío bastante grande. Ahora, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que mañana qué va a decir Capitanich? Porque hace 2 días dijo que filosóficamente era imposible hacer esto. No, mira, yo te digo lo siguiente, que me parece que es otra cosa que también sobre la que tenemos que reflexionar. Durante las últimas 2 semanas, Capitanich, Kicillof y Cristina nos dijeron que esto no se podía hacer porque con esto se pagaba la asignación universal por hijo, se pagaban un montón de cosas. Entonces hoy ella explicó que esto se hace, pero no explicó qué es lo que se deja de hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces está incompleto. Entonces me parece que falta parte del anuncio. Yo pienso personalmente que lo que van a dejar de hacer es van a dejar de malgastar. Ahora, la pregunta es, si hay una posibilidad de dejar de malgastar y entonces se puede bajar el impuesto a las ganancias como ha anunciado la presidenta, ¿por qué no lo hicieron antes? Ahora, a veces hay un palo si boga, palo si no boga. Digo, había un reclamo generalizado por el hecho de desgravar al aguinaldo de este impuesto. Bueno, se hace finalmente, yo creo que es una buena noticia, hay que celebrarlo. Creo que mañana no es importante lo que diga tal o cual dirigente político, va a ser importante la reacción de todos los trabajadores que se ven aliviados por eso. ¿Qué te pensás que van a dejar de hacer? ¿Que va a dejar de hacer quién? Claro, o sea, hay menos plata ahora para el Estado. ¿Qué pensás que va a dejar, que la presidenta no anunció hoy? La presidenta anunció una baja de impuestos, pero me parece que vos sabés muy bien la respuesta. Cuando uno
sacrifica un ingreso, en este caso el de Guinaldo, asignará los recursos de otra manera. Lo hacen ustedes en la ciudad, pero lo hace todo el mundo, lo hacemos cada uno de nosotros en nuestra economía familiar. Y esto, a ver, esto es susceptible de lo que tiene que ver con las negociaciones, con los intereses del conjunto. Y vos decís, bueno, si le doy más acá, recorto un poco más por acá, o asigno de una manera diferente, y eso es lo más natural del mundo. Claro, ese es el debate que me parece que hay que profundizar, que es que se usen mejor los recursos públicos para poder seguir bajando estos impuestos. Ahora, parece que esto se puede hacer. Lo que pasa con respecto al impuesto a ganancias, recién lo comentábamos con Edgardo, ¿no? Es que si uno, porque todo el mundo le pegó a Machine, ahora nadie le actualizó la tabla de Machine, ya pasaron 15 años. Entonces, si hoy se actualizara como corresponde a la gente, pagarían solo 250.000 trabajadores. Eso sería lo justo. Eso representaría, obviamente, ya mucho más que lo que se pierde por dejar de cobrar sobre medio aguinaldo. Ahora, vos señalaste algo que es importante, y aquí se ha hablado del término, y todos estos días se ha hablado del término ideológico, filosófico, no, de todo, de un lado y del otro. Ahora, yo lo que creo que, ahí sí que plantear un tema, para mí no es todo salario igual. Si alguien gana 50.000, 60.000, 70.000, para mí tiene que tributar. Entonces, yo creo que detrás de todo esto, a lo mejor algunos sí tienen una posición filosófica. Ahora está, el aguinaldo no se paga, listo, hablemos del otro. Tiene todo salario de ganancia, toda ganancia, perdón, tiene que gravar a los salarios. Bueno, yo creo que hay salarios muy altos que sí, porque si no, algunos desgravarían el salario de 50.000, 60.000 pesos. A mí, mira, va un poco en esa línea, pero si vos me dieras a elegir una economía donde tributan 250.000 impuestos a las ganancias y el IVA es 21, y una economía donde tributan a las ganancias 1 millón de personas y el IVA es 13, probablemente yo elija ese modelo, porque el 13 lo pagan todos. O sea, lo paga el que gana mucho, el que gana poco. Entonces me parece que tendríamos una sociedad muy justa. Ahora, el problema es que en Argentina se ha producido que se paga más impuestos a las ganancias, que todos los años se paga más, porque no se actualizan las escalas en un contexto donde la inflación sube, y la gente dice, ¿y a mí qué me vuelve? Y me parece que eso es lo que la gente ahora, mira con un tienen poquito dos de proyectos, sorpresa. el PRO y el ciolismo, dos proyectos totalmente enfrentados, porque ustedes lo que quieren es dar vuelta la mayoría de las cosas que hizo el gobierno en materia eso de dónde... Y Macri dijo, yo voy a presentar un plan de infraestructura revolucionario más superior a lo que hace el gobierno. Bueno, pero habló bien de Galucho, eso es bueno. Yo digo, ¿por qué tiene que ser totalmente enfrentado? Yo creo que es importante, obviamente que vamos a tener diferencias, yo creo que con buena parte de la presión tributaria, que siempre es susceptible de ser mejorada, perfeccionada, todo el sistema tributario, pero con buena parte de la recaudación tributaria se financian programas sociales que son muy importantes, se programa aumento de la inversión educativa, se programan muchísimas obras, entonces creo que eso es bueno y es saludable. Eso respecto al tema de la presión tributaria, porque si no parece que no existiesen tales o cuales cosas que se hicieron. Digo, Atucha 2 existen, hay un montón de rutas, de caminos y de programas que existen y que antes no existían. Yo creo que, insisto, asumiendo que toda estructura fiscal puede ser mejorada permanentemente, es mejor estar en un país que tiene recursos para gobernar y para hacer obra que otro que tiene con 20%, como tuvo muchas décadas la Argentina, que prácticamente ponía al Estado en la imposibilidad de hacer nada. Ahora, no hay que plantearlo como blanco negro, porque esto no quiere decir que uno justifique determinadas malas implementaciones de un tributo, simplemente que el Estado necesita recursos, y en la Argentina los Estados necesitan recursos, y bueno, en buena hora digamos que tenemos esta estructura. Yo creo que Argentina tiene que salir de esa cosa maniquea y pendular. Vino uno, hizo una cosa, vino otro y va a ser exactamente lo contrario. Argentina tiene que encontrar un equilibrio, y el equilibrio quiere decir una cosa que es compartida. A nosotros, mira, la experiencia de gestión en la ciudad de Buenos Aires, donde no tuvimos mayoría en la legislatura, ha sido un proceso de construcción colectiva de las políticas en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que hay que tratar de replicar a escala nacional, ¿no? Así que sacate de la cabeza ese tema de, digamos, se va a ir de un lado para el otro, sino que, porque además la gente nos está pidiendo justamente eso, que es que no seamos dogmáticos, que seamos... Ahora, pero déjame decirte una cosa, donde yo creo que está la gran diferencia, Edgardo, es en la gestión.
Y lo que está buenísimo de las elecciones que vienen el año que viene es que la gente va a poder contrastar las gestiones, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasó con la educación pública en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasó con el gasto de infraestructura? Claro, usted lo que propone es la ciudad de... No, digo que el votante, no quiero entrar en un debate con Gustavo acá. Digo, simplemente que el votante va a poder ver, y me parece que eso es, porque de lo que estamos hablando, hablamos de los impuestos, ¿no? Pero lo que está en el fondo es... ¿qué tan bien vos administrás la plata pública? ¿No? Pero a ver, él dice que Macri administra mejor que Scioli. Sí, eso estamos hagamos que lo dice. Yo digo, y esto lo hemos conversado en algún otro programa que debatimos con Federico. Yo creo que a veces hay un doble estándar. Por ejemplo, la gestión de Mauricio Macri de 7 años tuvo déficit en 6 y aumentó los impuestos de una manera muy importante también. Ahora, yo no descartaría la necesidad de la ciudad, que también acabo de defender en la Nación. El gobierno de la ciudad también necesita recursos para hacer obras. Después podemos discutir las obras que se han hecho a nivel de la ciudad y las obras que se hacen a nivel de la ciudad. Pero a veces siento que hay un doble estándar, hay una doble vara. Dicen, miren el déficit del sector público nacional. Y vos decís, bueno, en este caso la ciudad gobierna con déficit y tiene déficit. Y digo, bueno... habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo, habrá que ver cómo recauda la ciudad y cómo gasta la ciudad, cómo recauda la nación y cómo gasta la nación. Por eso el gran debate es qué también vos usás la plata. Porque es cierto, nosotros en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que encontramos un estado devastado y dejamos un estado reconstituido. Es un estado más grande y además donde hemos tenido que absorber el hecho que tuvimos que hacer una fuerza de seguridad nueva porque no nos pasaron la federal. Tuvimos que absorber, el porteño tuvo que absorber todos los costos del subte porque nos pasaron el subte sin los recursos. Pero me parece que acá por eso el foco tiene que estar puesto es ¿gastás bien la plata de la gente o no gastás? Y el día que te des cuenta que podés gastar la plata mucho mejor, vamos a poder bajar todos los impuestos. Ahora, les quería preguntar, ¿el modelo económico K, digamos, está agotado? Que yo no creo que haya un modelo económico... mira, bueno, la presidenta habla todos los días. Pero a mí, a ver, yo creo que los países se construyen a partir de una cuestión de sentido común. Hay cosas que funcionan bien y hay que mantenerlas. Y yo celebro, por ejemplo, que hoy o el día de ayer, Mauricio Macri haya dicho que Lucho está haciendo una buena administración de yacimientos petrolíferos fiscales. Porque me parece que es poner en valor algo independientemente de que esté en el rol de la oposición. Yo digo, eso es valioso y eso es positivo. Entonces, bárbaro, la oposición lo mantiene, estamos cerca de una política de Estado. Y a lo mejor hubo un cambio ahí. Porque un tiempo atrás había dicho yo no hubiese estatizado YPF, ahora dice, bueno, esto sirve, esto está bien administrado, esto hay que mantenerlo. Entonces, es cuestión de hablar de modelo, de antimodelo, decir las cosas que funcionan. En la Argentina, este es un año económico, y esto creo que lo dijo la Presidente hoy, este fue un año económico, y es un año económico que no es bueno. Negarlo, decir que crecimos, sería mentir, porque este año la economía decrece. Sin embargo, también hay que reconocer que la economía, aún no estando en el nivel de actividad deseado, está en un alto nivel, está en una situación de cuasi pleno empleo. Y bueno, eso me parece que esos son elementos importantes, más una serie de políticas de contención que hay que conservar e ir mejorando y corrigiendo temas como la inflación, la estructura de las ganancias, etc. No, depende cómo definas agotado. Ahora, si vos tenés una segunda presidencia de Cristina Fernández, que básicamente deja el nivel de producto constante y termina con una inflación del 40%, bueno, la verdad que no... Estoy hablando de la segunda presidencia, yo no estoy hablando de esto. O sea, son 4 años donde Argentina no tiene ningún crecimiento económico, donde el nivel de empleo ha caído. Bueno, eso me parece que no es una situación... Digo, es muy bueno que nos preocupemos por el nivel de empleo o de desempleo que hoy está en el 7,5, digamos, pero fijémonos el nivel de preocupación que tenemos hoy, un nivel de desempleo del 7,5 y nos preocupa que suba unas décimas. Creo que esto es una situación interesante y una plataforma interesante para que el próximo que tenga la responsabilidad de gobernar la Argentina mejore la calidad del empleo, mejore el tercio de todavía el empleo no registrado que existe, pero no sacrifique o no entregue el hecho de haber recuperado el mercado laboral, de tener, como se dice siempre, y yo lo suscribo, convenios colectivos para negociar los salarios, recuperación de los salarios en general en términos de los últimos años. Entonces creo que eso es importante, saludable y hay que conservarlo. Por eso me parece que plantearlo onda River y Boca no está bien, porque hay cosas que hay que conservar y hay otras que, como siempre, y en cualquier país del mundo hay que mejorar y perfeccionar. Usted que va a jugar en la capital federal por eso, me parece que va a tener a los macritas diciendo, comparando gestión con otra. Pero bienvenido sea si nosotros decimos que en la provincia de Buenos Aires tenemos desde los 10.000 policías nuevos del sábado, tenemos la autopista Buenos Aires-La Plata, la puesta en valor de la Ruta 6, administramos 300.000 kilómetros cuadrados y con poco hemos hecho muchísimo. Bien.
Bueno, gracias. Gracias a los dos. Lo vamos a seguir debatiendo. Bueno, ¿Vamos se para viene acá? el sapo. Exactamente. A ver quién se tragó el sapo esta semana. Dimos